no tientes al diablo ni a los espíritus. Este tema lo quise sacar hace como un mes atrás o 3 semanas, pero no sentí una confirmación de Dios. Y bueno, no todo tiene su tiempo. Ahora he tenido un sueño de parte del Señor y cuando me desperté sentí en mi espíritu que el tema tenía que ser no tientes al diablo y va con el tema que yo he querido sacar hace mucho tiempo. Pero esta es una confirmación y bueno, antes de leer el texto de la Biblia, yo quiero contar un sueño que tuve hoy y por eso mismo estoy sacando este tema, que ahora les voy a nombrar muchos textos bíblicos o algunos porque faltaría tiempo. Em, yo soñé que había un pastor con corbata, ustedes saben, un pastor en una iglesia y predicaba a un grupo de personas en una iglesia. Y este pastor del púlpito decía, nosotros tenemos poder y autoridad sobre los demonios y sobre el diablo. Y repetía mucho, tenemos poder sobre el diablo, tenemos poder sobre el diablo. Y este pastor enseñaba y decía, tenemos poder sobre el diablo y tenemos poder sobre el diablo y tenemos poder sobre el diablo. Y siempre repetía eso. Y en eso un hombre se para al frente de él. En el sueño fue algo que el Señor me mostró figurativo para entender cómo es el mundo espiritual. Se paró delante de él y le dijo, ¿ustedes tienen poder sobre el diablo? Y el hombre le dijo, sí, tenemos poder sobre el diablo. Y este hombre se transformó, le salieron sus cachos, le salieron de su boca, se hizo larga como se hizo el diablo. El diablo se hizo el diablo. Se hizo grandote, como 2 metros, y el hombre quedó chiquito y se asustó. Y le dijo, tú tienes poder sobre el diablo, le dijo, y el hombre se asustó, porque ya vio que era el mismo diablo y no tenía poder, porque el poder sobre el diablo lo tiene Dios. Y nosotros tenemos poder sobre el diablo y los espíritus cuando Dios nos dirige. Porque si fuera así, ¿por qué vemos que en el caso de Job, el diablo le hace la vida imposible, ¿no? Y no solo Job. Pablo tuvo un espíritu enviado de parte de Dios y Pablo no lo pudo sacar fuera. ¿Por qué? Porque el poder no es nuestro, el poder es de Dios. Tú puedes tener poder para echar fuera demonios, sanar enfermos y todas esas cosas, pero eso es cuando Dios quiere. Y si Dios quiere que tengas una enfermedad y que te venga un espíritu como le vino a Pablo, aunque digas que tienes poder, no es el tuyo, es de Dios. Por eso hay que ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, este hombre estaba predicando y decía, tenemos poder sobre el diablo, tenemos poder sobre el diablo. Vino este hombre, se transformó en el diablo, le salieron los cachos, sus ojos, todo cambió, era como de 2 metros. Y este hombre se asustó y el diablo le agarró del cuello por acá, lo agarró y lo puso en un hueco. Cuando lo puso en un hueco, ya todo el sueño cambió. Yo lo miraba de lejos y miraba que este hombre estaba en un hueco, como en un hueco, como en un hueco de una montaña, algo así, ¿ya? Pero era adentro, era como el infierno, ¿no? En un hueco y había miles de personas en esos huecos. Y yo he escuchado testimonios del infierno que la gente está en huecos, ¿no? Más no le puedo decir, pero lo estoy contando el sueño que tuve hoy. Y lo puso en un hueco y este hueco no era un hueco cualquiera, como que lo transformaba en demonio. Entonces el hueco se comenzó a apretar de una forma para que su cuerpo del hombre se tuerza, no quede normal. Y su cara comenzó a apretarse por acá y sus ojos salían para afuera, su boca por acá, le comenzaron a crecer dientes, su cabeza se hizo deformada. Incluso me hace recordar porque la Biblia dice en una parte, abajo voy a poner este texto, dice, buscarán la muerte y no la hallarán, ¿no? Eso es en el infierno también, ¿no? Mucha gente que va al infierno, como dice en Lucas 16, van al infierno, pero no van a poder salir de ahí, van a ser atormentados, ¿no? Entonces, se transformó como un demonio, como esos demonios que
uno ha visto por el espíritu o por sueño o por visión, igualito se transformó este hombre como un demonio, y este hombre sabía que era él, y él mismo se impresionaba porque se miraba que todo su cuerpo cambió y su cara se hizo como de monstruo. Y yo en el sueño me quedaba impresionado cómo se transformaba este hombre que predicaba y decía que tiene poder sobre el diablo, se transformaba en un demonio, demonio con una cara de monstruo. Y él mismo se miraba así, se miraba y se asustaba. Y eran miles de personas que estaban así. Y en eso me asusté, y el hombre ya estaba meses, o creo que eran años, porque tomaba mucho tiempo para que este hombre se transforme en ese monstruo. Y el diablo lo había puesto a este hombre en un hueco para que se transforme en monstruo, y tomaba años o meses para que su cara y todo su cuerpo se transforme. Y este hombre se torció su cuerpo, ya todo su cuerpo cambió y su color de cara, todo. Y en eso me levanté del sueño y supe que tenía que darle, y me vino el tema: no tientes al diablo. Hermanos, hay muchos hombres y mujeres que hablan cosas en contra del diablo y los demonios. Diablo esto, diablo lo otro, diablo lo otro. Y eso es en contra de la palabra de Dios, de la Biblia, y en contra del Espíritu Santo. Porque aún los profetas en el Antiguo Testamento, aún Dios mismo, Jesucristo mismo, los apóstoles, nunca usted va a ver que hablen palabras ociosas en contra del diablo y de los espíritus. Usted no puede hablar suciedades o decir diablo esto, espíritu lo otro, si no ha sido guiado por el Espíritu de Dios. Voy a leer en Judas capítulo 1, versículo del 5 al 10. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay gente que tiene conocimiento de la Biblia y dice: no, diablo esto, tengo autoridad esto. No, la autoridad viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te tiene que dar la autoridad para cierta circunstancia. Hay que respetar el mundo espiritual. El ángel Miguel, el arcángel Miguel no le insultó al diablo, y ni lo amarró ni lo reprendió. ¿Qué le dijo? Que el Señor te reprenda. Pero ve en el capítulo 20, versículo del 1 al 3, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Quién lo amarró? Un ángel. ¿Pero por qué? Porque Dios habría predestinado un tiempo. Y Dios, esas cadenas tampoco son como las cadenas que vemos, son cadenas espirituales. Y Dios le dio el poder a este ángel para que pueda atar al diablo por 1000 años y lo encierre. ¿Qué dice? Y lo encerró y lo puso sello sobre él y lo arrojó al abismo. Entonces vemos que no podemos estar hablando cosas incoherentes, cosas tontas, que no es dirigida por el Espíritu Santo, porque estamos pecando, hermanos, está pecando usted. Ni el arcángel Miguel hizo eso. ¿Qué somos nosotros? Jesucristo nunca insultó al diablo ni a los demonios. Dios, siendo Dios, jamás, cuando
cuando el diablo va en la presencia de Dios en Job capítulo 1 y Job capítulo 2, Dios le dice, ¿de dónde has venido tú, Satanás? Le dice eso. Dios no le dice, diablo, esto, no. Y eso que era Dios, que podía hacerlo. ¿Se dan cuenta? Ahora, mucha gente puede caer de la gracia de Dios, porque de esto se trata este tema que Dios me guió para hablar. Mucha gente puede caer de la gracia de Dios por haber pecado, igual que Saúl. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. El Espíritu Santo puede irse de uno, ¿no? Porque es el sello de Dios, ¿no? Dice, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo es el sello. Y dice, no contristéis. Ustedes lo pueden leer, Efesios, todo el Efesios capítulo 4, ahí incluso dice las cosas que contristan al Espíritu Santo. Dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. O sea, si tú pecas y contristas al Espíritu Santo, el sello de Dios se fue de ti. Y si el sello de Dios se fue de ti, ¿quién te puede tocar? Los demonios o el diablo. Y si tú hablaste cosas incoherentes por tu mente, porque la Biblia dice una cosa y no como tú crees o como yo creo, sino diferente, pecas tú y tú solo eres atormentado. Por eso hay mucha gente atormentada por espíritus. Usted no lo cree, así es. Muchísima gente está atormentada por espíritus porque ellos dicen fuera diablo, fuera esto, cochino, asqueroso. Y el diablo escucha todo eso y está esperando el momento que tú caigas. Y cuando tú caes, te da duro. Te da duro. Ahora voy a llegar a eso. Jueces capítulo 16. Habla cuando Sansón perdió. Sansón tenía el Espíritu Santo y lo que venía de arriba sobre él no era el Espíritu Santo. Era el Espíritu de poder. Es, por ejemplo, yo tengo el Espíritu Santo, ¿no? Me ven, yo tengo el Espíritu Santo, tengo el bautismo del Espíritu Santo y no lo quiero contristar. Ahora, si Dios quiere usarme para profecía, viene el espíritu de profecía y yo digo, así dice el Señor. Ese es el espíritu de profecía. Si Dios quiere sanar o liberar, viene el espíritu de sanación o liberación. Lo mismo, Sansón tenía el Espíritu Santo, pero dice, y el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y mataba a Milo esto. Por eso, y ese no era espíritu de profetizar o echar fuera demonios o sanar. Era el espíritu de fuerza. Imagínense que ese espíritu se hubiera quedado con Sansón todo el tiempo. Hubiera matado a todo Israel. Por eso se tenía que ir. Es lo mismo. A mí me ha pasado, por eso lo cuento como testimonio. Cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, igual que el Antiguo Testamento, igual que el Nuevo Testamento. Voy a sacar un tema acerca de eso. Viene sobre mí el espíritu de profecía. Yo tengo el Espíritu Santo, pero cuando viene el espíritu de profecía, viene sobre mí, yo hablo, pero se tiene que ir. Después se va y yo me quedo así. Y me ha pasado muchas veces, y los hermanos que me conocen y me han visto profetizar saben de lo que les hablo, porque me han visto que yo he hecho eso. Y ustedes que han profetizado, porque el Espíritu ha venido sobre ustedes, saben lo que estoy diciendo. Pero el Espíritu se tiene que ir, si no yo estaría todo el día profetizando. ¿Me entienden? Es una manifestación que Dios manda. Jueces 16 dice, capítulo 20, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. O sea, el Espíritu Santo que estaba con él ya se había ido. Lo mismo que Saúl. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Lo mismo le pasó a Sansón. El Espíritu Santo ya se había ido porque lo había contristado. Y como no tenía el Espíritu Santo, el sello no lo tenía, no podía venir el poder porque ya no, digamos, ya Dios se había contristado, no tenía el sello de que es un separado de Dios.
Por eso él tuvo que arrepentirse después, y cuando se arrepintió, Dios le envía la última fuerza, ¿no? Y ahí no explica bien el detalle. Si uno contrista al Espíritu Santo y caes de la gracia de Dios, y todo lo que tú decías, diablo esto, diablo lo otro, y tú caes de la gracia, los espíritus te van a hacer picadillo. Por eso Pablo dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Si caes de la gracia, los espíritus van a atormentarte, aun cuando tú estás en vida. Por eso, hermanos, cuide lo que habla. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 2:12? Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Pablo dice, cuida tu salvación. Ten temor, ten temblor, cuida tu salvación. Si tú pecas y el Espíritu Santo se retira de sobre ti, el diablo y los demonios van a hacer un desastre en tu vida. Por eso dice la Biblia, mira, vamos a ver qué dice la Biblia y Jesucristo lo dijo, ¿no? Mateo capítulo 12. Versículo 43, 44 y 45. Dice así, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, o sea, a ese cuerpo de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Allí también acontecerá a esta mala generación. Por eso, hermanos, tengan cuidado, porque usted se pone a insultar al diablo, a los demonios, y no por el Espíritu Santo. Si usted peca y cae de la gracia de Dios y se descarría, por eso dice Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. Hermano, de verdad le digo, como Jesucristo le dijo en Mateo 12, 43 al 45, los espíritus vienen y tu vida va a ser peor y peor que cualquier persona, porque tú hablaste cosas y los espíritus saben, y el diablo sabe cuando tú dices fuera diablo, fuera demonio, fuera espíritu, cuando tú lo hablas por el Espíritu de Dios y cuando tú lo hablas por tu mente humana, porque tú crees que la Biblia dice, entonces yo lo hago. No. Por eso digo que el Evangelio es espiritual, no es humano. Nosotros no tenemos en el mundo autoridad en el mundo espiritual únicamente cuando el Espíritu nos ordena y nos guía y nos usa, no cuando creemos o pensamos. Usted tiene autoridad sobre el mundo espiritual, sobre los demonios. Incluso hay un testimonio en internet de un hombre que el Espíritu Santo le dijo, el diablo se te va a presentar y tú repréndelo en el nombre de Jesús. Pero tuvo permiso del Espíritu Santo. Le habló. Este hombre estaba en 40 días de ayuno, pero él no dijo por decir. Entonces, usted no puede entrar al mundo espiritual y hacer guerra espiritual en contra del diablo y los demonios cuando el Espíritu Santo ni siquiera le ha guiado para que haga ese tipo de cosas. Tenga mucho cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado porque está pecando y por eso los espíritus y los demonios se agarran con su familia porque ve que usted está hablando humanamente y no tiene protección ni dirección del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, hermanos. Esta es la primera parte. Voy a continuar la segunda parte. Que Dios les bendiga.